dijimos a Jamal que se estaba volviendo un poco. Entonces llegamos a hablar del caso de nuestro compañero activista rifeño Jamal Muna. Pues esta foto la he cogido de su portada de la red social Facebook sin pedirle permiso, pero al final me ha dicho que es la mejor imagen que habrías puesto para mí, porque ahí, como veis, en segundo plano sale Nasser Zefzefi, lo reconocéis. Nasser está detrás, porque aquí es la plaza de los mártires, porque los activistas rifeños la bautizaron, porque el nombre oficial es la Plaza Mohamed VI. Pero los activistas la bautizaron la Plaza de los Mártires, la Plaza de los Mártires. Entonces, en una de las concentraciones, pues eso, que Nasser Zefzefi, Mohamed Jilloul, Mohamed Jilloul, que es un gran activista de derechos humanos, que pasó una condena de 5 años, salió en el auge del Irak, cuando estaba el Irak, y no pasó más de un mes y pico con su familia, su mujer. Él era profesor, renunció a ser profesor y entró a la cárcel renunciando a lo de profesor. Y cuando salió en pleno Irak, pasando 5 años injustos, porque le cogieron porque no hay libertad de expresión. O sea, este tío, Mohamed Jilloul, no estaba haciendo ningún vandalismo, estaba haciendo libertad de expresión, protesta pacífica. 5 años por esto, y luego le devolvieron 10 años. Entonces ahora está con sus compañeros. Nasser está a 20 años y él a 10 años. Y han pasado ahora 5 años, ¿no? 6 años. Entonces le falta 4 años para salir, pero Nasser le faltan 14 años. 14 años, entonces, a imaginarse. Pues empezamos con Jamal. Yo haré preguntándole en rifeño, y cuando él andará respondiendo en rifeño, poco a poco iré traduciendo lo que irá diciéndonos Jamal. Y es una buena cosa ahí, porque estáis visualizando la pregunta que voy formulando en rifeño para no repetirla en español, así que vais visualizando la pregunta en español mientras Jamal responde en rifeño, y yo poco a poco voy traduciendo lo que dice él en español, porque creo que la gran mayoría que entiende el español, hay otros que no entienden catalán, así que mejor en español. Pues ya está. ثم جمال مين يعني جمال منى؟ جمال منى زعما وليد بلاد التنميه الماليه. شنو سيجي في جمال؟ ديال الائتمار 43 سنه، عازل، وفقيد كداجي كمواطن ريفي بدون وطن. Soy Jamal Muna, nacido en Alhucemas desde hace ya 43 años. Soy aquí solicitante de asilo político, protección internacional. Soy una persona soltera todavía y me considero como una persona por ahora con patria, pero sin Estado. Sí, la segunda pregunta. هذا جمال ميدا غادي نسمي اختصار من ميت بديد دينا في المصاري النظامي. بالنسبه للمصاري النظامي يبدا مبدل لانه شي ديال التاريخي ديال الاسماء وبريمير الحاجه ديالها كيعقل توسجل هو تما 1980 حتى كانت خانق خدمت انه ما يسمى بالبوليس سياسه خانق الدار حتى دابا العائله زيستين تراكم يجن الوعي في التاريخ الريفي كثر من الحمينور الغارات سواء التاريخ الجمهوريه ترديس سواء نقع التكريم ياسو فعال يعني كما هي الشيء يجن الوعي باش تسنى غير الحكم ان تزي المعامله الاستعماريه الاستعمار بمعنى الكلمه
إذن فانيتي تراك ما يجري الواعي كنستمروا في السن. Vale. Entonces dice que normalmente su trayectoria como activista comenzó de muy pequeño porque le ayudó lo que es el seno familiar, que se hablaba mucho de lo que se padeció, en lo que se conoce como la época o la edad de plomo, ¿no? Donde Hassan II hizo masacres así, peores que la que estábamos hablando de Emilia, peores. Y de estas masacres que hubo en la zona del Rif, en general, no se escapó, podemos decir, su familia. Y también dentro de su seno familiar se hablaba de las hazañas o de la resistencia rifeña en general, cuando había entre comillas, protectorado, pero colonización española a principios del siglo XX. هذه السنة عاودني تحت شي مجموعة من الإخوان يتجمعوا عن شي حاجات تستخدم كيسمى واحد الطريقة الريفية أو الحركة الأمازيغية كيسميها في المطورات باش تسمى أغاني اللي يجي موجبة الشارع وبالضبط من اللي تجي منتصف التسعينات والأواخر التسعينات مثلا في 2001 2000 رسميا شارع في المسيرات الوقفات إلى الجماعة والتصريح سواء من رئاسة الجمهورية الرئيس محمد بن عبد الطبيعي نراكم جن الطريق محتمل ساعة ولا 2011. Vale, poco a poco, para que no me... Ya sabes que yo no tomo apuntes, así que memoria... sí, pero bueno, está hablando, dice que entonces que con esas bases que le andaban pasando dentro de su entorno más cercano, empezó a llevarlo a cabo, como decirlo, en calle, ¿no? En plena calle. Y eso era a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? 2001, 2002, como decía, dentro de la asociación Amazigh, cultural Amazigh, porque se tiene que saber también que la cultura Amazigh estaba como puesta, o sea, podemos decir aislada, puesta en un rincón, o sea, cuidado, estaba como perseguida, podemos decir. La cultura Amazigh, o sea, no hablamos políticamente, sino hablamos de cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, hacer teatro en rifeño, en Amazigh, hacer música, pues todo esto molestaba a Hassan II. O sea, imposible que hagas teatro en rifeño, ni hagas música con el rif en rifeño, en la época de Hassan II de la que estaba hablando, por lo que la asociación Amazigha en ese periodo de los finales de los 90, principios del 2000, tenía un peso, por eso él se involucró en sus manifestaciones y salía con ellos y tal. هو الجمهورية المهم مجموعة هذه السنين طاقة كما تسجل المحكمة 2011 سنة شنو فبراير عاود نسام ليش كيفية وهنا اللي عاود بين عنا شي فبراير ولا غادي نهار شهر المهم كلشي دابا 10 5 شهور اللي كاين غنسميو يحقق نديرو كيفاش يسمى الله الخطر الجريمة راه غادي يجيو القناة نادي جعفر مثلا السيفي الناس المستقبلية نادي اللي واحد منه ونتاعو كذلك يتجد الشارع خصنا الكوميسارية سوبارس التعديل طنطا باش خصنا نديرو اثار الجريمه اذا من غاسلك سندرو نضربو كذا الشعبي باش نحل اثار الجريمه معناها تسمى يتراكم داكين الناس ما تزمينا تسمى الوقافه من الجريمه اذا شويه كاين خصنا استرجاع السياده اذا الانسان يلزمو خاصنا استرجاع السياده. Vale, llegamos a lo que es el movimiento 20F, muy conocido en Marruecos, ¿no? El 20F que era como una ola, ¿no? Que empezó en Túnez, Egipto, que derrocó a regímenes, pero Marruecos la trató de una forma diferente. Se escapó, no sé. Entonces, hablando del 20F, porque donde hizo una cosa que estaba explicando con mucha pena Jamal, de un gran amigo suyo, porque iban juntos, estaba hablando de Cibernets,
o sea, hace locutorios con internet, que se desaparecieron. Ahora como internet lo tenemos todos en casa, pero al principio creo que aquí en Europa también había locutorios y siguen hasta hoy en día, pero toda la gente tiene su móvil, su iPad, ya lo tiene en casa, pero nosotros o las personas, familias que no teníamos ingresos de tener ordenador, internet en casa, pues vamos a los locutorios. Pues el caso de Jamal y su amigo que fue entre los 5 hallados calcinados en una sucursal bancaria en Alhucemas con aspecto de tortura, pero este relato lo dicen familiares, porque el relato oficial, siempre el relato oficial como el relato de 23 africanos muertos, o sea, una mitad de lo que es o todavía peor. El relato oficial de Marruecos dice que esta gente estaban robando en la sucursal, se les pilló el fuego y se calcinaron ahí. Pues yo vivo a 2 minutos de la sucursal, bueno, porque creo que vale también el testimonio. Yo de un paseo y estaban sofocados los fuegos. Entonces, y también los bomberos, si había gente, la hubieran sacado. No había gente. Sofocaron el fuego. O sea, ya no hay fuego, lo que había dentro se sacó. Pero la mañana siguiente, nos despertamos con 5 cadáveres de personas calcinadas, o sea, como holocausto, nos dijeron, un mini holocausto. Y esa gente con aspectos de tortura. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, pero lo dice una madre destrozada su corazón, porque no tenía de otra, porque había las cámaras. Nosotros sabemos que los bancos, pase lo que pase, la cámara sigue grabando. ¿Y qué le dijeron a estas familias? Si queréis las proyecciones de las grabaciones, pagadnos lo que habéis destrozado aquí, que son 2 millones de euros. Son familias pobres o empobrecidas. Me gustaría utilizar empobrecidas, porque Marruecos no es un país pobre, empobrecidas. Familias empobrecidas, o sea, pidiéndoles 2 millones de euros para ver lo que ha pasado esa noche de sus hijos. Pues imaginaos, o sea, hay cosas imposibles, o sea, que apartaos de este tema. Entonces esa mujer vio que su hijo, no sé si es el mismo, pero el amigo de Jamal o el otro, creo que esto también va en esto, porque es brutal, también va, pero voy brevemente diciendo que una madre de los que han hallado los 5 encontró que sus dientes estaban rotos. ¿Qué dice dientes rotos? Tortura. El fuego, calcinado en fuego, no te puede romper, o sea, eso se queda como tal, o sea, los dientes no les pasa nada con el fuego. Así que lo dejo aquí y que sigue llamando, porque es que... صافي عشرين فبراير نزل قضية كان قضية تاع مقام الشهداء الخمسة مفارقة على جمعتين لأن المسلمين مدونة الجريمة ومن يسترجع الذكرى الأليمة نحو الأمين والصادق بأمير مراتب 89 يوم سلاح ضحية وآلاف الشهداء والشهيدات من بينهم الأطفال والضحايا الشام والبقر والوطن إلى التنظيف إلى قناة زملاء مش التحمش إلى قناة تنظيف الصورة قناة سازت مثلا بومات بيرقب واللي غايسو مثلا قاعد يثنين طقوس الثالث هنايا الحسد الثاني ديك السيدي ولاني يتجاهل ديك السيدي في اختيار السلطة وديك الجنان هذاك اللي فيه انطم زيدي الافتراض لأنه من يتراكم ذلك ومجموعة من الرفاقين ورقم ديال النشطاء ديال يسمون الناس معنا صافي كان تسمى زعما ما يتعلق تسمى يسالوا الامه دابا شنو يحصل حسب هذيك المعامل السبيطارات الجامعات المعامل إيه معنا أنا زوج السيادة لنا كجمهوريا إلى ما نجيبوا قلت ريالي فيسبوك من أجل استرزاق السيادة التربيتية ماشي أنا زوج أنا نشأ من هي تسمى ومن بعد 2011 2014 صافي مجموعة الإخوان كانت هي والمرام استرجاع السيادة أنا نبقى من أجل التقنين والمصاريف به ما جاتش شي غيخدم المؤسسات شي غيخدم كلشي ماذا بينا غادي السيادة أنا غادي استقلالي غنستعد لي فيها Entonces,
sea, como estaba diciendo, me volvió a 1958 la primera rebelión del Rif después de que nos dejó Franco en manos de esta dinastía alauita, pues había una rebelión en el Rif, porque los rifeños, sí es verdad, estaban integrados con los españoles, ellos también les pilló como de sorpresa, porque pensaban que todavía quedara España ahí, porque, no sé, había, decimos, buen clima, pese a que la guerra que ya todos sabemos, pero en 58-59, pues como ellos no estaban de acuerdo que nos gobernaban estos alauitas, como dice Jamal, ellos, porque estaba mencionando lo que pasó, porque había como una peor masacre todavía que la de 84, de la edad de plomo, la de 58-59, que hay un documental que podéis ver, que hay subtítulos en español, RIF 1958. Guión medio 59, RIF romper el silencio. Podéis poner en Google esto. RIF 59, 58, 59, RIF romper el silencio, que es un documental de Tariq El Idrisi, un rifeño que podéis ver. Es una hora y pico hablando de esto del. Había brutalidades, había violaciones de todo tipo, a hombres, a mujeres, había mujeres embarazadas, como estaba diciendo él, que les acuchillaban para sacarle el feto que tiene ahí y dañarla a ella. Habían como prendían fuego en lo que es el trigo, porque la gente rifería de aquel entonces eran gente agricultores y eso, o sea, eran más bien agricultores, pastores, pues mataron a animales, prendieron fuego en lo que es el trigo, en las cosechas, barbaridades. Entonces, a todo esto y lo que ha hablado del 2011, ha visto a su amigo salir ahí como calcinado, pues dijo él y otros activistas, vamos a crear un grupo en Facebook para nosotros ya no queremos nada de este gobierno. Es como una acumulación de sucesos. Si me estáis siguiendo es que esto es una acumulación. Y esta gente como él dice que nosotros ya no queremos nada bajo el paraguas del régimen alauita o el régimen de Marruecos. Estos activistas pensaron en crear una plataforma para reunirse entre ellos para ver si recuperar la soberanía de la República del Rif, cuya bandera ya está. Últimas palabras en esta pregunta y pasamos a corre ya. وكلشي السبب هما انا بغيت غير شحال كنهضروا فيه اسبانيا تسمى غير الشيء اللي كنكريا الجروبويا نقارس ربما ناس من الصحه اسبانيا اتاش تصحى الخطا من الغلط تسمى يعظم على اجري كثير يعني الشيء خصها كاع اسبانيا خصها شي المغرب خصها تسمى الموديل اللي جا الحالي من اسبانيا لفرنسا ولكن بشي رسميه راه تسمى هذاك اسبانيا مثلا الاستعمار وميكافون وذا على شيء ما تشرين اريد يجي العدو اللي جا العدو ما قد عاود الاستعمار. Una pregunta, para buscar en Facebook, ¿cómo lo buscamos? ¿A él? No, para buscar en Facebook, texto que está diciendo que han puesto en Facebook. El documental que he dicho yo. Sí, que vale, luego te lo doy. Vale. Se lo es mucho. Vale, para no desviarme del tema. Entonces, estaba diciendo él que como España sabía todavía que nuestro presidente legítimo, que era estaba en el Cairo, decían por qué España no quiso devolvernos la soberanía que nos despojó aliándose con Francia y el mismo sultanato de Marruecos. Porque es que mucha gente aquí en Europa me alucina y tampoco encuentro oídos sordos que no quieren involucrar a Marruecos en lo que ha pasado en el Rif. Joder, macho, es que, no sé, es que ellos están ahí. ¿Quién ha pedido protección? ¿Proteger a quién de quién?
proteger a la dinastía que estaba ya hundida, protectorado de la dinastía de ellos, en contra del pueblo que estaba sobre el territorio. Pues entonces lo que decía él, que ya está, que ellos querían emprender un camino de reivindicar lo que es la soberanía sobre el territorio del Rif, recuperar lo que es la soberanía que España, Francia y los soldados de la dinastía alauita despojaron a los rifeños por una guerra sucia que se usaron por primera vez en el mundo, subrayar, bombardeo químico en zonas civiles, entre 23 y 25, son tabús, todavía tabús, pero ahora en adelante, como Jamal y mucha gente, se tiene que volver a desvelar estas cosas, porque estamos en un siglo que creo que las cosas tapadas ya no se quieren seguir más tapadas, porque nos siguen perjudicando mental y emocionalmente. يوم الجمالين ده غادي نخبرك